hay dos temas que están estrechamente relacionados al ser corpóreo, que son los del espacio y el tiempo. El hablar del espacio y el tiempo implica, en primer lugar, enfocarlos desde un punto de vista realista. Si nosotros consideramos las categorías aristotélicas, allí aparecen mencionados tanto el lugar, la ubicación, como se le llama, como el tiempo. Y es en relación con estas dos nociones fundamentales que tenemos que empezar a pensar estas cuestiones. El lugar está asociado primariamente a algo anterior, que es la cantidad como propiedad del ser corpóreo. Las cosas físicas, al ser extensas, o sea, al tener cantidad real, dimensiva, ocupan un lugar. Este es el hecho real primario del que surge a su vez la consideración de la espacialidad. El espacio clásicamente suele definirse como un sistema de relaciones, de distancia o indistancia entre los cuerpos conforme al lugar que ocupan. Si partimos de aquí, podemos advertir claramente dos cosas que son fundamentales. Primera, el espacio presupone sustancias corpóreas, porque sin ellas no habría cantidad dimensiva. Sin cantidad dimensiva no habría extensión, no habría lugar real ocupado por un cuerpo y no habría relaciones de distancia entre los cuerpos según el lugar, que sería el espacio. De manera que el espacio es posterior primero a la sustancia corpórea como sujeto sin el cual no se daría. Y segundo, a otros dos accidentes, que son el lugar y la relación. Pensar esto es fundamental porque si no, tendemos a caer de entrada en una trampa que es sustituir el espacio físico, que es el espacio real, por el espacio geométrico, que si bien es abstraído a partir del espacio real, en sí mismo está pensado de una manera en que no existe, como todo ente propiamente matemático. Recordemos que Aristóteles decía que la matemática trata de las cosas que se piensan como separadas, pero no se dan separadas, ¿no? La geometría empieza precisamente por la abstracción de los elementos constitutivos de la espacialidad, podríamos decir, pero de una espacialidad abstracta. De un espacio que, al ser abstraído matemáticamente, primero es pensado como un sujeto, es decir, como algo sustancial
cuando en la realidad no lo es. Cuando en la realidad pertenece al orden de lo accidental. Pero además es pensado de manera tal que está separado de toda materialidad física, de toda materialidad real. Y de nuevo, bajo ese respecto, es un ente de razón. Con fundamento en la realidad, por supuesto. Pero no un ente real. Esto hay que advertirlo de entrada, no solo porque nuestra inteligencia se puede sentir más cómoda pensando el espacio puro, abstracto, sino también porque la física matemática, máximamente a partir de Newton, tiende a absolutizar el espacio. Porque piensa un espacio geométrico como principio físico. Precisamente esto Newton lo hace explícito en su sistema. Pone el espacio como un continente de los cuerpos. Si esto se entiende como algo real, es evidentemente un error. Si te entiende como un recurso convencional para pensar ciertos aspectos del ente físico, se puede conceder y aceptar. Aquí entramos en el aspecto de realismo y convencionalismo en la ciencia físico-matemática, que es un problema muy complejo. Pero hay un aspecto que parece sólido y que es lo que ya señalaba Platón, ¿no? Y piensa el platonismo antiguo también. En las conjeturas matemáticas sobre el ente físico siempre hay una dimensión, o en general, digamos, para no hacer tan fuerte el enunciado, hay una dimensión de convencionalidad. De convencionalidad quiere decir de aplicarle a la realidad unos esquemas de pensamiento que no pretenden ser una auténtica descripción de lo que la realidad es, sino que son un instrumento de la inteligencia para descubrir ciertos aspectos de la realidad física. El único aspecto bajo el cual se puede aceptar el espacio absoluto newtoniano es este, como una convención físico-matemática, y de ninguna manera como una afirmación acerca de la realidad del ser físico. Porque si nosotros absolutizamos el espacio, ya no estamos hablando del espacio. Estamos hablando de otra cosa. O es un ente real subsistente de alguna clase, cierto estado elemental del ser corpóreo, como materialidad primera, de algún orden, cierta realidad física que está asociada a la existencia de las partículas y la transmisión de las formas de energía, como es, por ejemplo, el vacío cuántico en la mecánica cuántica, ¿no? Pero eso ya no es espacio, eso es un ente físico real, es una realidad física sustancial, de algún tipo. O un principio componente de la realidad sustancial del ser material físico, si fuese cierta materia primera que a su vez compone con alguna forma. Lo que no podemos entender es un espacio absoluto, porque el espacio es pensado realmente, o pensado como algo que se da en la realidad, un sistema de relaciones. Lo que hay son cuerpos, y el cuerpo es lo que pone
la extensión. Y porque hay extensión podemos hablar de espacialidad. Este es el orden de la realidad. El orden de la realidad implica pensar primero el ser sustancial y después lo accidental. Primero las sustancias que se relacionan y después las relaciones. Porque no puede haber accidente sino en la sustancia. Por lo tanto, es un error ya desde el principio pensar el espacio como una especie de vacío en que se dan los cuerpos, ¿no? Eso es una pura imaginación, que no tiene nada que ver con la realidad del mundo físico. El pensar el espacio de una manera puramente geométrica o abstracta está también asociado a la idealización del espacio. Que es el error que comete ya Kant, ¿no? Convertir al espacio en algo puesto por la subjetividad. Ese es otro error que hay que descartar desde el principio. El único elemento de verdad que hay allí es que el espacio puro, en cuanto tal, es un ente de razón. Pero es un ente de razón con fundamento en la realidad. Y es de razón solamente en cuanto a puro espacio, no en cuanto a extensión, porque en cuanto a extensión abstracta es un ente real, aunque no sea un ente real pensado del modo en que existe en la realidad, sino de un modo distinto al modo en que de hecho existe. Convertirlo en una mera forma de la sensibilidad que se proyecta sobre el mundo es desrealizar el mundo físico. Y es encaminarse en una perspectiva idealista en la cual lo que procede de la realidad se le atribuye a la subjetividad. Si nosotros despejamos estos errores de base, diríamos, el absolutizar el espacio o el subjetivizarlo, ¿no? Lo que tenemos que decir desde el punto de vista realista son dos cosas primarias. El espacio no es absoluto, sino relativo. Y el espacio no es subjetivo, sino objetivo. Lo que se da en el sujeto es o la percepción de relaciones en el espacio, o de relaciones espaciales, para decir mejor, en el plano del conocimiento sensible, o la intelección de esas relaciones y del espacio mismo en el plano del conocimiento intelectual. Pero lo que llamamos espacio es una realidad. Ahora, no es una realidad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una realidad en sí, sino que es algo que se da en algunas realidades. Y esas realidades tampoco son todas, sino las realidades corpóreas. Esto es lo que hace del tema del espacio un tema específicamente de la filosofía natural, ¿no? El accidente que Aristóteles llama lugar, en la tradición escolástica, se ha tratado analógicamente, llevándolo de lo físico también a lo suprafísico, a lo espiritual, ¿no? Se habla de un ubi físico y también de un ubi metafísico, ¿no? Por analogía. Pero al hacer eso,
se está analogando la razón de ubicación como pertenencia a un cierto orden de cosas, de manera tal que en ese orden uno se relaciona de un modo definido, determinado, con las otras cosas que forman parte de ese orden. Eso puede darse suprafísicamente. Ahora, si ese orden es espacial, eso solamente puede darse entre los cuerpos, ¿no? El ubi como ubicación respectiva o relativa, eso es lo que llamamos el espacio, ¿no? El espacio implica hacer alusión a que los cuerpos constituyen en su totalidad un orden en el cual cada uno ocupa un lugar. Y según el lugar que ocupan, se relacionan entre sí, generando relaciones de proximidad o de lejanía, de distancia o de indistancia, que en su conjunto constituyen el espacio real. Espacio real sería los cuerpos y por lo tanto seres extensos pensados en sus relaciones de ubicación. Puesto este primer principio, que sería la definición misma del espacio, empiezan a surgir las cuestiones sobre el espacio, ¿no? Si el espacio físico real es finito o es infinito, si el espacio físico real es homogéneo o es heterogéneo, si el espacio físico real responde a tal o cual sistema de principios geométricos. Esa es una cuestión mucho más reciente, pero es la cuestión de si el espacio físico real es euclidiano o no es euclidiano, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros podemos plantear toda una serie de cuestiones sobre la realidad física del espacio, pero teniendo en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? El otro concepto fundamental que tenemos que abordar es el de tiempo. Ahora, con el tiempo nos encontramos con algo semejante a lo que pasa con el espacio. Y es que podemos tender fácilmente a absolutizarlo y hablar del tiempo como una sustancia cuando no lo es. Acá de nuevo nos encontramos con dos advertencias que son análogas con las que hemos hecho respecto del espacio. Primero, el tiempo es un accidente en la lista de las categorías de Aristóteles, pero es un accidente que sigue a otros también, no es un accidente primario. Recordemos que cuando Aristóteles define el tiempo físico real, dice que el tiempo es la medida del cambio según el antes y el después. En realidad, con eso Aristóteles está haciendo alusión a otra cosa, que es un aspecto del tiempo en relación con la inteligencia humana, porque el medir no es el tiempo mismo. Una cosa es el tiempo y otra cosa es medir el tiempo. Ya enseguida voy a volver a eso. Pero sí está dando una clave fundamental para entender lo que es el tiempo, al decir que tiene que ver con el cambio. O sea, con el antes y el después. Si no se puede establecer un antes y un después, no se puede hablar de tiempo. Pero no hay antes y después donde hay perfección inmutable. Porque el antes y el después son antes y después de ¿qué? Y de algún cambio.
Y cambio en sentido propio. Cuando digo cambio en sentido propio, digo que no tendría sentido, por ejemplo, decirlo de la creación o de la aniquilación absoluta de un ente, el antes y después. Porque si hablamos de la creación, ¿respecto de qué término ponemos antes y después? Adviértase que no hay un sujeto que permanezca antes y después, y por lo tanto no puedo establecer un antes y un después, sino que lo que llamaríamos antes y después impropiamente son absolutamente heterogéneos entre sí, porque hay nada o hay un ser creado. Pero eso es antes o después de qué. Si el inicio del ser es absoluto, lo mismo que si la extinción fuese absoluta, no hay antes y después. El antes y después suponen una continuidad de algún sujeto, pero al mismo tiempo que la continuidad de un sujeto suponen un cambio. Porque si no hubiese algo que cambiase, no podríamos establecer antes y después. Uno podría decir ahí que habría permanencia. Y ahí tenemos el otro aspecto, y que ahora sí volvemos a la definición de Aristóteles. El otro aspecto fundamental en el tema del tiempo. El tiempo es un accidente que supone el cambio o el movimiento. Sí. Pero además de eso, supone un sujeto del cambio, obviamente. O sea, supone realidades físicas, de nuevo, que cambien, ¿no? Después vamos a ver la cuestión de si las realidades que no son físicas y que también son mutables tienen tiempo y en qué sentido. Pero acá hablamos de un tiempo físico y por lo tanto del tiempo asociado a los entes corpóreos. Hay una sustancia corpórea que cambia, si no, no habría tiempo. Hay, además, la acción y la pasión que se suponen en todo proceso de cambio, también son otros accidentes que son correlativos al tiempo. De hecho, cuando pensamos realmente un tiempo, asociamos el tiempo a dos cosas. Primero, la perduración de una cierta sustancia física. El tiempo de la vida del árbol, por ejemplo. El tiempo que dura el sol. El tiempo que dura la visibilidad sobre la Tierra a causa de la luz solar, la visibilidad diurna, digamos, ¿no? Eso es lo primero que pensamos, pero pensamos también el tiempo en relación con la acción y la pasión, el tiempo que uno está caminando, el tiempo en que uno ha estado comiendo, el tiempo en que uno ha hecho tal o cual actividad, o en que ha padecido tal o cual actividad de otro cuerpo, ¿no? Si hablamos de tiempo, hablamos siempre del tiempo de algo. El tiempo no es lo mismo que el espacio, un ser subsistente. Pero la otra aclaración que es necesario hacer es que hay en el tiempo un elemento real, que es lo que suele llamarse la duración, precisamente. Eso que os he dicho, la permanencia del ente corpóreo en su existencia a través de sus cambios. Ese es el fundamento real del tiempo. Eso es el tiempo como realidad, para decirlo de alguna manera.
Si en esa continuidad de la duración uno quiere establecer algún hito, ahí es donde aparece la necesaria referencia al cambio, porque el hito implica un antes y un después. Si yo quiero marcar una determinación, una definición de esa duración, no lo puedo hacer sino en relación con algún cambio. Si yo hablo de la persistencia en la existencia del árbol, estoy hablando de algo que dura desde que el árbol es generado como árbol hasta que se extingue como tal. Y yo hablo del tiempo que va desde que el follaje del árbol empieza a brotar este año hasta que se le caen todas las hojas y vuelve a quedar sin ellas. Estoy hablando del tiempo que dura la etapa anual del árbol con follaje, ¿no? Pero si no me refiero a algún cambio, sea sustancial o accidental, no puedo establecer una determinación en el tiempo. No puedo delimitar este tiempo de este otro, esta duración de esta otra duración. La duración se determina en relación con el cambio. Y el tiempo físico en su totalidad, de nuevo, es un sistema de relaciones de duración. Es el sistema de todas las relaciones de duración entre los seres del mundo físico. Así como pensar una extensión pura geométrica y por lo tanto una espacialidad geométrica sin corporeidad física es el fruto de una abstracción de la inteligencia humana, el medir el tiempo también es una operación de la inteligencia. El tiempo en sí realmente es, como hemos dicho, la duración. Pero si volvemos a la definición de Aristóteles con la medida no es sino una operación del entendimiento. Porque medir es comparar una cierta cantidad con otra de la misma especie o de la misma naturaleza que sirve como término de la comparación. Esa operación comparativa es solo en cuanto pensada. En este sentido, la medida es un ente de razón, con un fundamento real, obviamente también, porque la duración de las cosas, que es el tiempo real, es lo que fundamenta que hagamos una comparación entre ellas. Si yo digo que el árbol ha vivido tantos años, estoy haciendo una comparación entre un cambio y otro cambio, entre una duración y otra duración, porque el año es lo que dura otro movimiento, lo que dura otro cambio. En ese caso, un cambio que es cíclico y que tomo como medida, como unidad de medida, como término de la comparación, ¿no? Y lo mismo si digo tantos días o digo tantas horas, ¿no? Porque estoy hablando de unidades de medida que me sirven como términos de comparación para comparar la duración de un cambio con la duración de otro, ¿no? Esa operación comparativa que es la medida es obviamente algo que existe en el entendimiento. Ese es el elemento que podríamos llamar ideal del tiempo. O sea, el tiempo en cuanto medido es algo de razón. Pero insisto, no es un ente de razón sin fundamento real, sino que tiene un fundamento real. Hay una temporalidad real. La temporalidad real está en la duración de las cosas físicas y esa duración se puede determinar y se determina en la realidad solo en cuanto la relacionamos con el cambio y por lo tanto con un antes y un después.
El tiempo, por lo tanto, tampoco es absoluto, como el espacio, sino relativo. El tiempo tampoco es sustancial, sino accidental. Puestas estas definiciones primeras, también surgen con respecto al tiempo problemas. Y problemas que, por lo menos en algún caso, son análogos también a los del espacio. Por ejemplo, la duración física es de la totalidad del universo. ¿Es limitada o es ilimitada? ¿Tiene principio y tiene fin o no? ¿El tiempo es homogéneo en su decurso o es heterogéneo? Es decir, ¿la duración tiene modificaciones reales, cuantitativas o no? Para preguntar de otra manera, ¿el tiempo real físico es constante, se acelera, se desacelera y en relación con qué? Entonces son problemas que se pueden plantear. Con respecto al tiempo, hay otra cosa que también hay que plantear y que también la he dejado asomar en relación con el UBI vinculado al espacio. Y es que la temporalidad